Sean todos bienvenidos en esta mañana. Siempre es un placer el poder reunirnos para estudiar, para adorar al Señor, saber que a pesar de los idiomas que podamos hablar, somos uno en Cristo. Y eso es lo importante, y que Dios está atento a la voz de sus hijos para escucharlos, para recibir su adoración y también para hablarnos. En esta mañana, para algunos, si nos visita un grupo de East Anaheim, de Calvary Chapel East Anaheim, sean bienvenidos, gracias por venir. ¿Ya? Ellos son los que van a estar después del segundo servicio en el parque haciendo evangelismo. Así que aquellos que quieran participar, después les vamos a dar mayores información. A las 2 de la tarde, ¿ya? Nos traen pizza y nos vamos juntos todos. Vea, esta página, les voy a recomendar esta página a aquellos que están interesados en todo lo que está pasando hoy día con este asunto de ideología de géneros y todo lo que está ocurriendo y ese lenguaje, ¿verdad?, que se está usando, inclusivo de los, las, les, lis, los, luz, todos esos, ¿verdad? Pero para que usted, ahí está, hay una conferencia que es tremenda, está en español, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver y sacar mucha información y ver información de este tiempo, ¿ya? Estadísticas, porque siempre se habla de estadísticas y a veces usted escucha estadísticas de un grupo y que dice son el 25%, el 30%, pero en realidad no llegan al 1%, ¿ya? Entonces, ustedes pueden mirar eso, ahí ellos tienen buscar esa conferencia y ahí ustedes van a ver bastante información y ahí también hay más información. Si usted quiere estar preparado, porque tenemos que estar preparados con todo lo que está ocurriendo, debemos aprender, conocer, ya para que no nos, perdón, no nos pille el asunto con la guardia abajo, sino que podamos tener esa información. Ni ciencia ni bíblica es el fundamento de esto, no tiene ni ciencia ni bíblica, no resiste el análisis, ¿ya? No resiste el análisis. No es un asunto de sentir, porque yo hoy día me puedo sentir mariposa, pero no soy mariposa. No lo soy. No importa si voy a un cirujano para que me ponga alas. Sigo siendo, tengo pulmones de ser humano, sigo teniendo cerebro de ser humano, sigo teniendo boca de ser humano, ¿ya? Entonces, el asunto es ese. Entonces, a veces no es tanto lo que sentimos, sino que la verdad tiene que ver con la realidad. La verdad nunca va a estar en contra de la realidad. Entonces, es importante que nosotros podamos tomar esta información ahí. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro. En capítulo 2. No se olviden poner en modo silencio su teléfono para que no quebranten la ley. Capítulo 2. Vamos a iniciar en el versículo 10. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de los juicios que vienen sobre estos falsos maestros. Acuérdense, este capítulo 2 es el corazón de esta epístola. Cuando Spurgeon hizo su revista y la identificó con una espada y me dijeron, una cuchara, ¿ya?, de albañil. Y él estaba pensando en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, cuando usted lee el libro de Nehemías, es de construcción, de edificar, pero también un tiempo en donde ellos tenían que estar preparados para la batalla, para la lucha, para el conflicto.
Y yo creo que esto debe ser la función del pastor. No solamente alimentar al rebaño, sino también dar al rebaño advertencia, enseñanza en cuanto a los tiempos en los que estamos y especialmente a aquellas personas que hoy día están enseñando falsas enseñanzas, enseñando falsa doctrina, ya, llevando a los cristianos por un camino que no es, lamentablemente. Y aquí el apóstol Pedro va a hablar acerca de esto. Entonces hay que construir, pero también hay que luchar. Y para poder luchar usted tiene que estar parado firme en la verdad, conocer la verdad. Por eso el propósito de la iglesia, el propósito principal de la iglesia, no es solamente alcanzar al mundo, sino que edificar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito, Efesios 4, versículos 12 al 16. Entonces el pastor debe cumplir esa función. No solamente debe alimentar al rebaño, que es más fácil, pero también debe advertir al rebaño. Y que eso a veces es un poco más complicado. Los que tienen hijos se van a dar cuenta de eso. Y van a saber eso. Ya que a veces uno le dice a los hijos, tenga cuidado con esto, ay, ellos, hasta que uno, bueno, hágalo. ¿Ya? Hágalo y uno confía en que Dios va a cuidarlos a ellos. Fíjense, en los primeros 3 versículos nosotros vimos la descripción de estos falsos maestros. Dice que estos falsos maestros traen herejías destructivas en forma sutil. Herejías destructivas en forma sutil. Segundo, miramos que ellos niegan al Señor que los compró. Niegan la autoridad. Es lo que ellos hacen. Hoy día muchos no hablan contra el ungido de Jehová. ¿Ya? No hablen en contra de ellos y una serie de cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. Tercero, que estos líderes o estos falsos maestros son movidos por sus placeres sensuales. Sus placeres sensuales. Y por último miramos que estas personas también estaban motivados por la codicia, el dinero, enriquecerse, trasquilar al rebaño. Entonces Pedro aquí, como este verdadero pastor, va a hablarles a ellos otra vez y les va a decir, vean, deben tener cuidado con estas personas. Y estas son las características de estas personas. Y este es el resultado si estas personas siguen en lo mismo. Y si ustedes van a ir detrás de ellos, esto es lo que a ustedes les espera. Ahora, el contexto aquí de esta carta es a cristianos, es a la iglesia de Cristo. Entonces, a veces tratamos de buscar la interpretación para poder alejarnos un poco. No, el contexto aquí es hablando a estos hombres que habían creído en Cristo Jesús, que habían sido salvados por Cristo Jesús y ahora estaban en un punto en donde la falsa enseñanza por medio de estos falsos maestros los podía arrastrar lejos de esa libertad que Dios les había dado. Entonces aquí los primeros versículos, del versículo 10 al 17 que vamos a ver esta mañana, habla acerca de lo que vamos a ver en estos maestros, la práctica de estos maestros, que obviamente está muy conectado con sus características. Y luego, del 18 al 22, vamos a mirar los resultados de esta práctica, los resultados de seguir a estos falsos maestros aquí. Ahora, hoy día existe un concepto, lamentablemente, que no es muy bíblico, que tiene que ver con el hecho de que no debemos juzgar. Usted no juzgue, pastor, usted está juzgando. Y me lo han dicho muchas veces, ¿ya? Que a veces usted juzga, ¿ya? Y aquí no estamos juzgando si usted está tatuado, aquí no estamos juzgando, ni vamos a hablar de si usted anda en motocicleta, aquí no estamos jugando de que si usted se viste así o se viste acá. Aquí lo que vamos a ver en esta mañana es lo que la palabra de Dios dice y que esto puede acarrearte un problema eterno en tu vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vean, si van conmigo antes de ir ahí a Pedro, a Mateo, esta es una cita que usan mucho estas personas que dicen que uno no debe juzgar. La gente dice, usted no juzgue, ¿ya? Para que no sea juzgado, porque el Señor Jesús dijo eso. Mateo 7, versículo 1 y 2, dice Jesús, acuérdense, el sermón del monte, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está, pastor, ¿verdad? Está bien, sigamos leyendo.
Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, pastor, no juzgue. Pero aquí la palabra juzgar, crino, tiene la idea de hacer un juicio, identificar algo, con un asunto que es diferente. Nosotros no estamos condenando a nadie. Jesús dice, no condene porque usted no conoce el corazón o la motivación de esa persona. Entre nosotros los creyentes. Entonces, si uno se quedara así solo con esto, ¿ya? El Señor dice, tenga cuidado con su crítica o con su juicio crítico de censura, tratando de creer que usted conoce la motivación o el corazón de esta persona, que es algo que no sabemos. Nosotros no podemos emitir un veredicto final. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? O sea, no juzgamos en condenar, no condenamos a alguien, pero sí nosotros podemos identificar un error. Y podemos llevarlo. Y podemos mostrarlo. El asunto es que estas personas lo único que ven es esos 2 versículos. Pero si usted sigue leyendo ahí en el versículo 15 de ese mismo capítulo de Mateo, el Señor dice esto, guardaos de los falsos profetas. Y luego vean lo que dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que podemos conocer estos falsos profetas por medio de sus frutos. O sea, por medio de lo que ellos hacen, por medio de la forma en que ellos viven, por medio de su enseñanza. O sea, hay 2 cosas que nosotros como cristianos estamos obligados a juzgar, a mirar, a identificar. Es la doctrina que se enseña detrás del púlpito o que enseña cualquier maestro y el estilo de vida que tiene. ¿Cómo está viviendo su vida? No podemos nosotros juzgar, ni no vamos a poder conocer la intención del corazón, pero vamos a poder ver frutos. Por eso el Señor dice en el versículo 20 de Mateo 7, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a convertir en inspectores de frutos. Vamos a ver frutos. Tenemos que mirar los frutos en la vida de esta persona, de la doctrina que está enseñando y cuál es el resultado que está teniendo esto en la vida de los creyentes. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿ya?, es poder exponer, es poder identificar. No vamos nosotros a mandar a nadie al infierno, pero sí vamos a exponer lo que está en acuerdo a la verdad o en contra de la verdad. Cuando estas personas se ponen ahí, usted puede comenzar a ver 2 cosas, si es correcto y si es verdadero. Es lo que tiene que ver. Entonces debemos hacerlo. Entonces la gente dice, no, es que no debemos juzgar, no debemos ver los pies entre nosotros. Sí debemos. Es nuestra responsabilidad. Como pastores uno debe tener esa responsabilidad. Como líder debe advertir al rebaño porque dice que estos son lobos con piel de oveja. Y Jesús le dice, cuidado con estos lobos que vienen con piel de oveja. Es como un juicio. El juez examina toda la evidencia e identifica, ok, es culpable. Una vez que ha examinado todo, que ha visto todo. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos ver. Entonces, usted como líder, usted como pastor, usted como padre, usted que está liderando algo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, usted debe estar observando y debe estar advirtiendo a las personas, no solo alimentando, porque si solamente usted alimenta a las ovejas, las está preparando para el matadero. Usted tiene que advertir cuando se ve el peligro aquí. Cuando usted está dándose cuenta que hay un error. Entonces fíjense ahí, volvamos ahí a 2 de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a ver lo que Pedro nos enseña aquí. Fíjate, 3 cosas vamos a mirar de estos falsos maestros. 3 pecados, por llamarlo así, como diría alguien, que tienen estos. Vamos a leer versículo 10. Y vamos a leer hasta el 17. Dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia
y desprecian el señorío. Este está conectado con lo que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Estas son las personas que están ahí. Van a recibir el juicio de Dios. Esta es la conexión aquí. Mayormente aquellos que siguen la carne y que andan en concupiscencia. Para ellos también es el juicio de Dios. Para aquellos que están despreciando el señorío de Dios. Luego dice la segunda parte del versículo 10, dice atrevidos. La idea aquí de atrevidos son personas que están siendo presuntuosas. Son personas que llegan a un punto de insolencia y de presunción. A esto se refiere aquí el apóstol. Dice que son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Hoy día hay mucha idea de atea a Satanás o atea esto, atea aquello. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. En Judas está eso. Pero esto está hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen que, por delicia, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, al burrito, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Primero, dice aquí que ellos desprecian la autoridad, se niegan al señorío del Señor y a la palabra. Entonces, primera cosa que usted debe identificar en la vida de estas personas es que ellos siempre van a estar diciéndote, esta es palabra profética, y la van a poner sobre la autoridad de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado con eso. No hay nada que esté sobre la palabra de Dios, inspirada. Esa es la verdad, este es lo que nosotros tenemos la norma, esta es la regla que tenemos. Y todo lo que yo pueda decir, lo que cualquiera puede decir, debe ser pasado por el sedazo de la palabra de Dios, no al revés. Y están en contra del señorío. ¿Ya? Fíjate, Pedro los describe a estos hombres como voluntariosos, presuntuosos, que caminan tras los deseos de la carne. O sea, viven para complacerse ellos mismos, arrogantes, aún desafían a Dios para obtener lo que quieren. Te reclamo, Señor, exijo, Señor. No aquí, pero de que hay en alguna parte. Gente que lamentablemente tiene esta actitud y vive de esa manera. Aparentan servir a Dios, pero ministran a su propia forma y están tratando de ministrar a la gente, pero en realidad están alimentando su propio ego. ¿Ya? Es increíble que hoy día, viviendo en este tiempo, yo sé que uno dice, wow, hay que tener cuidado y todo, pero hay pastores que son intocables. Nunca puedes hablar con ellos. Nunca puedes hablar con ellos. Y se van por la puerta de atrás para que nadie los vea. Lamentablemente es así. Se creen y inflan su ego. Y la gente los venera como si ellos fueran los que murieron por ellos en la cruz. Y no es así. Acuérdense, no hay pastores principales. Solo pastores asistentes. El pastor principal es Cristo. Y si ese pastor asistente no está siguiendo a Cristo, entonces debe abrir sus ojos. Está alimentando su ego, engordan sus propios nidos, engordan sus propias cuentas. Es lo que estas personas hacen. Totalmente opuesto a lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos. Él es el ejemplo. Se despojó de su gloria, vino y vivió entre nosotros como un hombre y se humilló, dice, hasta los sumos. Y murió por nuestros pecados.
Vivió humilde. El pastor Chuck Smith siempre nos enseñaba vidas sencillas, deseos sencillos, dietas sencillas. Es la forma. Pero hoy día, lamentablemente, ya un reloj Casio o Acacio ya no es suficiente. Tiene que ser Rolex. Ya. Tiene que ser Rolex, tiene que ser un Porsche. Ya no puede en clase económica, free class. Totalmente opuesto a lo que hemos recibido en cuanto a la enseñanza de Cristo como nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Desprecian la autoridad, atacan a quienes buscan corregirlos. ¿De qué manera inmediatamente te van encima? Te dicen, cuidado, usted está hablando contra el ungido de Jehová. Sacando totalmente fuera de contexto pasajes del Antiguo Testamento. Totalmente. ¿Acaso Pedro no era el primer papa de la iglesia? Y vea cómo lo trató el apóstol Pablo. Tú, hipócrita, le dijo. Tenemos en amor declarar la verdad. Y cuando alguien está equivocado, está equivocado. Y estas personas están viviendo y traen esta enseñanza a la iglesia. Y sobre todo estos movimientos de palabra de fe que ponen al hombre en una posición de Dios, en donde el hombre es el que controla a Dios. Lamentablemente, aquí. ¿Cómo estuvo Cristo aquí? Vea cuando Él sufrió todo lo que sufrió y todo lo que Él padeció. Fue juzgado, fue traído a esta gente, difamado, lo llevaron al máximo de ridículo. Dice, no abrió su boca. Entonces, estas personas debemos tener cuidado. Y Pedro dice, abra los ojos. Dice, en su arrogancia estas personas no temen decir mal de las potestades superiores. Y la idea aquí de estas potestades superiores habla acerca de rango de ángeles. Pero habla de estos ángeles de fuerza demoníaca, de estos ángeles caídos. No tienen ellos, dice. Fíjate, el versículo 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, estos hacen lo que los ángeles no hacen. Los ángeles que están con el Señor. ¿Se acuerdan en el libro de Judas? El arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, dice, ¿qué dijo? Yo no te reprendo. El Señor te reprende. Pero hoy día, lamentablemente, la gente está reprendiendo a Satanás, atan a Satanás, ¿ya? Y una serie de prácticas, lamentablemente. Y hacen cosas y despotrican cosas desde los púlpitos y desde los escenarios que dicen que ellos van a volver a Satanás un puré y lo van a destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, y lo que dice aquí es totalmente contrario. No entienden el poder ni la potencia dada a estos seres. El mejor lugar para que usted esté es en Cristo Jesús. Él debe estar en medio. Pero hoy día no, hoy día, y salen estas personas lamentablemente y te dicen, hoy día estuve luchando contra Satanás. Estuve luchando cuerpo a cuerpo con Satanás y lo vencí a Satanás. Y lo até. Lo ató con una cuerda bien larga porque si uno ve el mundo como está, parece que no estuviera atado. Sigue haciendo todo lo que él quiere hacer. 2 Corintios 4:4 es el Dios de este mundo. Toda potestad, dice, todo esto fue dado a mí, le dice Satanás a Cristo en Mateo 4. Y te la puedo dar a ti si me adoras. Entonces, lamentablemente, esta gente hace lo que los ángeles no hacen. Y están declarando cosas que usted no realmente puede declarar, ni debiera declarar. ¿Cuál es la razón? Muchas veces estas personas son los que son inconstantes, cristianos que van de aquí para allá, son engañados fáciles. Por eso es importante que usted se arraigue en un lugar en donde enseñan la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, hay que hacer lo que hizo Miguel,
¿Quiere poner a alguien entre el enemigo y usted? Ponga a Cristo. Él sí tiene poder, no yo. Luego dice, versículo 12, pero esto está hablando mal de cosas que no entienden. Dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Funcionan conforme a la carne, no conforme al espíritu. Y por eso Pedro está diciendo esto, o sea, son como animales. Si usted vive la carne, es como es. Esta es la idea y esto es lo que les está diciendo aquí. Y los animales muchas veces son atrapados por el deseo que ellos tienen de satisfacer su propio apetito. ¡Pum! Y caen. Esto es lo que le pasa a estos hombres. Sus propios deseos los llevan a su ruina. Los destruyen. Los animales no son seres humanos. No importa quién lo haya dicho. Los animales no tienen conciencia, no tienen ética, no tienen moral. Funcionan por instinto. Funcionan por instinto. Por más que usted vea videos en Facebook de perros orando, ellos no están orando. No están orando. Ellos saben que si no hacen eso, no comen. Instinto. No tienen sentido de responsabilidad moral los animales. Entonces fíjese cómo los está colocando aquí el apóstol. Por despreciar la autoridad, usted puede caer en este punto en donde su conciencia, su ética, su moral, su responsabilidad moral queda por el suelo y usted hace lo que usted quiere y se transforma, dice, como un animal. Y es lo que estos hombres hacen. Y lamentablemente usted va a seguir escuchando y va a seguir escuchando informaciones, noticias, revelaciones de líderes que abusan de la gente, que violan personas, que se roban el dinero, que engañan a sus esposas, que se van con sus secretarias. Y usted lo va a seguir escuchando. Entonces, dice versículo 13. Lo segundo dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y la idea aquí de deleites cada día y tienen delicia y se gozan en esto, es la idea de que ellos tienen en ellos un espíritu de fiesta. O sea, su vida está marcada por el exceso. La delicia, el gozar de deleites cada día habla de eso. De no tener vergüenza por la forma en que viven, por la forma en que ellos malgastan el dinero, en la forma en que ellos viven extravagante. No les importa. De hecho, hablan de eso a veces, usted los escucha. Usted los escucha. Yo les dije la vez pasada que no les iba a dar nombres, pero no les voy a dar. Para que sepan que voy a mantenerme firme en eso. Pero ustedes tienen que ver, hay personas que alarman de eso, en sus enseñanzas. Y no tenía nada y ahora tengo 2 jets. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió? Toman esa libertad y se aprovechan de eso y viven a expensas de las personas que los apoyan y disfrutan de una vida de lujo. Y te hacen creer que tú vas a ser rico. El único que se enriquece son ellos. Y la gente sigue creyendo, sembrando su semillita de fe, para que le vengan en vez de $100,000, o que le caiga del cielo maná. No va a ocurrir. Ellos están engañando a la gente. En sus ministerios ellos piden dinero y viven en sus casas lujosas. ¿Ya? Imagine por qué un ministro va a vivir en una casa de $1,000,000. ¿No es un siervo de Cristo? No tiene sentido, no importa en el país que viva. No tiene sentido. Eso afrenta el nombre de Cristo. Pero ellos viven así. Conducen autos lujosos y llevan la ropa de marca. La marca de mi ropa es Renovación. Para los que saben,
ahí al frente tenemos nuestra sucursal, ropa traída de Estados. ¿Sí? Entonces Él les advierte de ellos. Entonces, fíjate, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. Pero ellos se están enriqueciendo y hacen pobre a la gente. Y el problema es que no solo nos dejan pobres monetariamente, sino que nos dejan con nada espiritualmente. Defraudados por completo. Fuera de la sintonía del cristianismo del Nuevo Testamento. Estos, dice, son inmundicias y manchas. Manchan el cuerpo de Cristo. Con lo que ellos hacen, con lo que ellos enseñan y la forma en que ellos viven. Le dan un mal nombre a la iglesia de Dios. Lamentablemente. Y Jesús se transforma en una burla para el mundo. Y usted a veces los puede ver en los comediantes o gente así que se burla. Y usa a estas personas para burlarse. Y la referencia aquí a estas inmundicias y manchas se refiere a que no solo ellos defraudan económicamente, sino que también atacan sexualmente. Es lo que está diciendo aquí. En las fiestas que ellos tenían eran fiestas ágapes. Cuando se reunían a compartir la comunión, pero antes hacían fiestas ágapes. Y probablemente muchas de estas personas se aprovechaban de estas personas incautas, ingenuos. Es que si lo dice el líder lo voy a hacer. Y no es así. Entonces estas personas traen afrenta al nombre de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio. No sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que ellos miraban a cada persona, a cada mujer que se sentaba a la mesa del Señor con ojos sexuales. Es una posible interpretación. Pero también tiene que ver con algo que es espiritual. Con algo que es espiritual. Que te lleva más allá a buscar y no quieres solo ese placer, quieres más. Y buscas y buscas y buscas y vives buscando algo. Y tratas de enseñar eso a la gente. Entonces hay algunos que son adúlteros porque no fueron inteligentes, fueron engañados, sí. Pero hay otros que lo que hacen es buscarlo. Y están buscando hacerlo. Bueno, estos hombres son los que están haciendo esto. Están haciendo esto y debe tener cuidado usted que cualquier cosa que usted lo vaya a llevar a irse en contra de Cristo, en contra de su pacto, aquellos que están casados, entonces usted, eso no viene de Dios. Es que Dios me la puso al frente. Dios sabe cómo sufro con mi esposa. No. Proverbios capítulo 6, versículo 24 al 25, al 26 dice, para que te guarde de la mala mujer. Ahora, estamos estudiando Proverbios. Si usted escucha este capítulo, ahí está en la página. ¿Ya? No hay mujeres que le roban el marido a nadie por aquello. Es que esa mujer me robó. No. Pero hay mujeres que vienen con intención, pero aplíquelo esto también a hombres. Y debe usted entender que estas personas lo único que quieren es conducirte, fíjate, conducen y cazan al varón, lo seducen, lo ponen como un bocado y los llevan a un punto en donde ellos van a estar ahí prácticamente en las llamas del infierno. Entonces hay que tener cuidado. Se aprovechan estos hombres de esta misma manera. Ahora fíjense el versículo 14. Seducen a las almas inconstantes, las almas inestables o los débiles en Cristo. La palabra seducir es la idea aquí de una imagen de un pescador que pone un cebo a su anzuelo y lo tira al lago para pescar. Y no importa si ese anzuelo es plástico o de verdad, no importa, los peces tienen hambre y pican. Y se enganchan y son sacados y luego son cocinados. Pedro dice, estos son estos hombres. Están tirando anzuelos. Debe tener cuidado usted en no caer en el anzuelo de estos hombres. Por eso dice aquí, estas son almas inestables.
Una de las cosas que es más importante en nuestra vida cristiana, si usted quiere tener una vida cristiana que realmente sea fiel, usted debe ser estable, establecerse firme en Cristo y en su verdad. Y estar en un lugar donde usted esté congregándose y esté sirviendo. Es lo que debe hacer. Entonces dice que estos inestables son los que van de un lado para otro, llevados por cualquier viento de doctrina. Y tienen un corazón, dice, habituado a la codicia y son hijos de maldición, o sea, codicia. Y eso es lo que el hombre no entiende. La enseñanza de ellos están basados en eso, codicia. Y el deseo, si yo le digo a usted, hermano, si hoy día usted ofrenda, ¿ya? Si solo ofrenda 20,000 colones, Dios le va a dar a usted a vuelta de correo 2 millones. ¿Cuántos dirían, wow, buen negocio? El problema es que no tengo los 20,000. Señor, dame los 20,000. Bueno, si no los tiene, tenemos aquí el aparato para la tarjeta de crédito. ¿Ya? No tengo tarjeta. Bueno, entonces pacte con el Señor. Y la gente dice, wow, necesito 2 millones. Voy a pactar con el Señor. Engañados. Todavía están esperando los 2 millones. Todavía y van a seguir. Y perfeccionan la técnica para obtener lo que quieren. Si quieren que este ministerio continúe, ofrenden. Si quieren que esta propiedad sea de nosotros, ofrenden. Dios guía, Dios provee. Dios no nos mandó a mendigar, a enseñar la palabra. Es lo que el Señor nos mandó. Y si Dios depara este lugar y lo ha deparado y lo va a seguir, Él lo va a seguir haciendo. Y si nos quiere dar el edificio al frente, lo declara ahora mismo, Él lo puede hacer. ¿Qué son para Dios 10 millones de dólares? 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. Él es el dueño de todo. Pero Dios sabe cómo obra. Y debemos aprender a caminar en fe. Pero estos líderes lo único que hacen es trabajar en la gente esa codicia que ellos tienen. Que todos, ahí está, ay, ahí está. ¿A quién no le gusta, a quién no anda buscando el negocio? El negocio bueno, el negocio en su vida. Porque quiere ganar mucho. Con poco esfuerzo. Ojalá ni uno. Y luego dice aquí, versículo 15, que sigue el camino de Balaán. Dice, se extraviaron y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. La historia de Balaán es una historia muy interesante. Está en el libro de Números, del capítulo 22 al 24. Después usted lo puede leer. Pero palabras más, palabras menos. El pueblo de Israel venía de Egipto saliendo, iban hacia este lugar a estar donde estaba este rey Balac. Y manda a buscar a Balaán para que venga a maldecir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Ya? Y este profeta gentil fueron, le dijo, no puedo ir. Dios dijo que no, consultó a Dios, dijo que no. Y luego la segunda vez vuelven a enviar Balac. Y él dice, no puedo ir, aunque tu rey me dé la mitad de su casa llena de oro, vea la pista. No puedo ir porque Dios me prohíbe ir. Hasta que fue. ¿Y qué le dice Dios? Anda, es como cuando usted habla con sus hijos, o sea, vayan, cuando ya, ay, pero déme permiso, ¿por qué no me da permiso? Déjame. Bueno, ya. Con él sabiendo que puede pasar algo. Y Dios le dice, ve ahí, pero no maldigas a mi pueblo. Vas a decir lo que yo te voy a decir. Entonces él dice, ok, voy a ir, pero ya le puso su precio. Ya dijo oro y plata, y los hombres cuando vinieron le dijeron, hay más de esto, ¿de dónde vino? Ok, vámonos. Se subió en el burrito y ahí nos dice, ¿verdad? Es el burrito que habla, es el pastor que habla. Ahí, lo tiene, en el Antiguo Testamento. Y él lo golpeaba y delante estaba el ángel de Jehová con la espada de fuego para destruirlo. Si no hubiera sido por el burrito que tuvo más discernimiento espiritual, él se hubiera muerto. Se hubiera matado a ti y hubiera dejado libre y hubiera dejado vivir al burro.
Pero ve a este lugar y no vas a maldecir a mi pueblo, sino que vas a decir lo que yo te diga que digas. Y llegó a ese lugar, se veía todo, ¿ya? Y le dijo, ¿dónde está el pueblo? Eran como 3 millones desparramados ahí en la tierra, los subieron a un monte, y él cada vez que iba a maldecir, no podía maldecir. Pero fíjate lo interesante, en la última profetiza acerca del Mesías. Una profecía acerca de la venida del Mesías, Jesús. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando tú mirabas el campamento de Israel, en la forma en que estaba establecido, lo que ibas a ver era una cruz. Es lo que ibas a ver. Cuando tú mirabas hacia abajo, eso es lo que veías. En el medio estaba el tabernáculo, la presencia de Dios, y alrededor estaban las tribus. Entonces, cuando él miró eso, no lo entendió, obviamente. Nosotros ahora lo podemos ver. Entonces, cuando tú estás en la cruz de Cristo, no hay maldición que valga para el creyente. No puede, solo es bendición en Cristo Jesús. Entonces, por más que este hombre trató de hacerlo, no pudo. Y es lo mismo con nosotros. Por eso hoy día cuando los creyentes, es que tengo una maldición. ¿Maldición de qué? Si usted está en Cristo Jesús, ha creído en Cristo Jesús, tiene fe en la obra que Cristo Jesús hizo y en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que su sangre limpió todos sus pecados, entonces no hay maldición. Él se hizo maldito para que usted y yo pudiéramos ser bendecidos. Entonces, fíjate, este hombre solamente por el dinero fue ahí. Pero ¿qué ocurrió? No pudo maldecir a Israel, solamente pudo bendecir a Israel. Entonces le dice y le da la idea al rey. Ya que no puedo, mándale a las mujeres. Y ellos mismos se van a corromper y Dios va a traer juicio sobre ellos. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos se juntaron con estas mujeres de ahí y Dios trajo juicio. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Es que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, habla acerca de esta doctrina de Balaam. Y fíjate lo que dice ahí el Señor, por medio de Juan, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Ponen tropiezo ante los hijos de Dios con sus falsas enseñanzas. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué estaba haciendo Balac? Le estaba diciendo a Balac, ve y que se contaminen, que se mezcle el mundo en ellos. Lo mismo es lo que quiere hacer Satanás. Y estos falsos maestros mezclan al mundo con la iglesia. Hoy día hay demasiado mundo en la iglesia. Demasiado. Lea Juan, capítulo 17. Hay una separación clara de la iglesia y del mundo. No pueden ser iguales. Entonces hoy día hay muchas prácticas en la iglesia que lamentablemente son del mundo. Son del mundo. Y lamentablemente están destruyendo a muchos creyentes. Estas prácticas que vienen. ¿Ya? Gente que quiere ser sana, gente que quiere ser rica. Entonces ellos enseñan la palabra de Dios y a veces tiene sentido y a veces usan la Biblia. Y dicen, la piedad con gran ganancia es contentamiento. ¿Cuántos dicen amén? Nadie debe decir amén porque eso es falso. Eso es falso. ¿Qué es lo que dice realmente el Señor en Timoteo 6:6? Dice, pero la gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Es diferente. Pero ellos solo ven la ganancia, no quieren piedad. Quieren vivir vidas sin problemas, pero no quieren vivir vidas santas. Vidas apartadas para Dios. Y todo esto alimentado por este camino de Balaam, que es el camino de la codicia. Y para obtener más, no importa mezclar el mundo, no importa traer cosas que no son bíblicas, no importa. Total, queremos ganar. Queremos ser ricos.
Y la gente quiere ser próspera, rica, sana. Como dicen los cristianos, ¿cómo está hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y ya es un mantra de la iglesia. Entonces, vea lo que dice ahora, terminando aquí, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, fíjate, y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Esto es fuerte. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es el resultado de la vida de estos hombres. Dice que son fuentes sin agua. Estos se hacen pasar por pastores que ofrecen aguas vivas y lo único que dan a la gente es polvo. Son cisternas rotas, secas por completo. Producen espiritualidad seca. Es lo que ellos hacen aquí. Y les dicen a la gente, vengan aquí porque aquí yo les tengo el agua de la vida. Y cuando la gente llega ahí, pozos secos, estériles, totalmente. En otras palabras, estos hombres no tienen nada que ofrecerte para lo eterno. No tienen nada que ofrecerte. Todo lo que ellos ofrecen es para el aquí y el ahora. ¿Qué diferencia hay entre estos hombres y Cristo Jesús? Vea lo que dijo Jesús en Juan, en capítulo 7, en el verso 37. Dice, el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto no es un asunto de que hay gente que a lo mejor no tiene sed. Aquí el Señor está diciendo, todos tienen sed. Todos tienen sed. Ese es el asunto. Entonces hay gente que no necesita a Jesús. Todos tienen sed. Y todos necesitan ser saciados. Y vea lo que dice Jesús. El que cree en mí. Esta es la clave. Es Cristo Jesús. No hay de otra manera. Tu sed va a ser saciada si tú crees en Cristo Jesús. Y dice que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto les dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. O sea, hay un deseo, ¿ya?, en la humanidad puesto por Dios, una sed puesta por Dios ahí. Y que solamente puede ser saciada por Dios. Nosotros solamente vamos a ser saciados. Él nos hizo para Él. Y nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que lo encontremos a Él. Y eso es lo que el hombre trata de eludir, no llegar ahí. Y estos líderes ofrecen, lamentablemente, falsas expectativas, formas para poder saciar una sed que solamente Dios puede saciar. Vean lo que dijo Jesús en Juan, en capítulo 4, verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua. Y la palabra aquí está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? O sea, va a seguir bebiendo. Y seguir bebiendo y seguir bebiendo. Volverá a tener sed. No importa las veces que tome agua, siempre va a volver a tener sed. Mas, el que bebiere. Y la idea aquí de esta palabra es el que bebiere, se refiere a una vez por todas. Cristo va a saciar esa sed. Del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué ofrecen estos líderes? Intentan satisfacer la sed de muchas maneras. Lamentablemente no van a poder. Ponen sustitutos baratos
y que tiene que ver solo con nosotros. Una religión humanista. Usted en el fondo es bueno. No, usted en el fondo no es bueno. Por eso murió Cristo. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dijo, ay, veo algo bueno en José. Él es el hombre, lo voy a dejar a él para que repoble la tierra. No, todos pecadores. Aquí. La gente dice, ay, quiero paz interior. Están como el Kung Fu Panda. Quiero paz interior, paz interior. No la van a encontrar aparte de Cristo Jesús. No importa que se pongan así, o se pongan así, o hagan así. No importa. Es en Cristo Jesús. No es de una postura, es de una persona. Es Cristo Jesús. Y este es el contraste. Estos hombres ofrecen y nunca van a saciar a nadie. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el creyente no va a madurar, que el creyente no va a crecer, que el creyente va a estar buscando siempre algo que pueda saciarlo. Y va a quedar siempre incontento. No va a quedar contento. Siempre va a querer saciar esa sed. Ay, todavía tengo sed. ¿Por qué? Porque eso es solo Cristo. Aquí. ¿Qué es lo que te puede dar este tipo de gente? Experiencias. Experiencias y experiencias. ¿Y qué se le produce a la gente? Más experiencia. Por eso necesitan un equipo creativo para estar todo el tiempo pensando qué cosas nuevas debemos hacer para que la gente siga viniendo, para que la gente siga necesitándonos y no necesiten a Cristo y su palabra. Y organizan y te tienen ocupado y te tienen haciendo esto y te tienen haciendo aquí y te tienen haciendo allá y piensas que estás bien y estás seco. Porque esta sed solamente la sacia Cristo. Y el día que entiendas quién es Cristo, lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer, es ese día en que vas a poder ser saciado. Pero mientras no conozca quién es Cristo, nunca. Fíjate, dice también que son nubes empujadas por la tormenta. O sea, no producen nada. Solo expectativas. Uy, ahí viene la nube, va a llover. Como ahorita, cuando vieron la nube, ve ahora el sol que hay afuera. Así son estas personas. Judas 12 nos dice, obviamente tiene un solo capítulo, versículo 12 dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Mucho ruido, mucho movimiento, pero nada ocurre. ¿Qué hacen hoy día? Mucho ruido, mucho movimiento. Exactamente. Está vacío, no hay agua. Dice hablando palabras infladas y vanas, o sea, ruido, palabras sin sustancia. Palabras que parecen que son, wow, son intelectuales estas palabras. Sí, son de hombre. Son de hombre. Infladas y vanas. La idea de vana es vacío. Y a veces pueden usar la Biblia y como un trampolín. Y nada más. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los están seduciendo. Promete libertad, dice verso 19. Y son ellos mismos esclavos. Libertad. Fíjate, Barclay dice esto, si un hombre se dedica a esos placeres carnales, hablando de esta porción, al final se arruina tanto su salud física y en su carácter espiritual y mental que ni siquiera puede disfrutarlo. El glotón destruye su apetito, el borracho su salud, el sensual su cuerpo, el autoindulgente su carácter y su paz mental. Y comienza la experiencia del infierno mientras está aquí en la tierra. Es lo que hacen. Es lo que están viviendo lamentablemente muchos creyentes hoy día por estos falsos maestros. Fíjate, prometen libertad, pero ellos están esclavizados. ¿Dónde está la verdadera libertad? La verdadera libertad está en la verdadera sumisión a Cristo. O sea, si yo no me someto a Cristo, nunca voy a poder experimentar la verdadera libertad. No hay más libertad más grande que poder decir, Señor, mi vida está en tus manos. Tú sabes lo que vas a hacer con mi vida. Y puedo descansar en Él.
Pero mientras yo quiera decir al Señor, Señor, 50 para ti, 50 para mí, voy a seguir siendo esclavizado aquí. El propósito de la vida, dijo un comentarista del siglo XVII, no es encontrar tu libertad, sino encontrar a tu maestro. Pero hoy día, ¿de qué te habla? Sea libre. Empodérese. Los cristianos no deben usar esa palabra. El único que realmente es empoderado es Dios. El Espíritu Santo dice que Él nos va a dar poder. Es en Él. Es en Él. Por eso necesitamos encontrar a este maestro. Si lo encontraste y te entregaste, te sometiste a Él, puedes experimentar la verdadera libertad. Y la libertad está en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. ¿Cuándo van a poder experimentar verdadera libertad? Cuando conocen la verdad, cuando conocen a Cristo. Si no, van a estar esclavizados con el miedo, con el temor y con los engaños de estas personas. Y vea lo que dice aquí. Estos son los pasajes difíciles del Nuevo Testamento, ¿ya? Que muchos están esperando a ver qué vamos a decir. Lo voy a leer nada más. Dice, ciertamente, sí. La palabra sí habla acerca de algo que es real, una situación real. Si lo anterior, versículo 4, versículo 6, versículo 7, donde aparece la misma palabra, fue real, esto que va a aparecer aquí también es real. No lo puedes dejar como, uy, probablemente, quién sabe. Porque cuando usted lee la Biblia y usted encuentra advertencias en la Biblia, tienen un sentido. ¿Para qué una advertencia de algo que nunca va a ocurrir? Que no existe la posibilidad de que ocurra, no existe. Entonces, ¿para qué poner un signo alto si nunca pasan carros ahí? No tiene sentido eso. Pero es lo que ocurre. Están ahí y es para prestar atención. Dice, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento. La palabra conocimiento aquí habla de un conocimiento completo. Epignosis es la palabra. Conocimiento completo, o sea, llegaron a conocer de Cristo, llegaron a conocer del Evangelio, llegaron a conocer de la fe en el Señor. Y estas personas, dice, estas personas, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El que los rescató, los sacó, los puso ahí, ahora vuelven atrás, dice. Entonces ahí vamos a ver que hay algunos que dicen, sí, esos nunca fueron salvos. Muy fácil. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Epignosis, conocieron completamente, otra vez, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces fíjate, el estado de una persona que vuelve atrás es peor. Es lo que dice aquí. Estos hombres te ofrecen libertad, pero en realidad te están trayendo atrás otra vez a la esclavitud de la carne. Y tu estado va a ser peor. Por eso dice aquí, es mejor que no me hubieran conocido, es mejor que no hubieran escuchado la verdad. Que habiendo escuchado, habiendo recibido, ustedes se alejen de ella. Es algo realmente triste. Y por eso dice, versículo 22, les aconteció esto. El proverbio dice, el perro vuelve a su vómito. O sea, imagínate, ¿cuántos han visto eso? Eso se ve en la naturaleza. ¿Sí o no? Es feo. ¿Ya? Es lo que él está haciendo. Vomita el perro, se da hacia atrás, vuelve y se lo vuelve a comer. Es lo que está diciendo. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, bañadita y toda, limpiecita, ¿ya? Aunque la tenga en la casa, ella si ve barro se va a meter. Se va a meter. Mejor engórdela para Navidad. Entonces dice aquí, están ellos enseñando y están volviendo siempre atrás y llevando a la gente atrás. Entonces la nota al margen aquí es que algunos hablan de esto desde la perspectiva que tiene teológica, ya sea calvinista o armenianista. Fíjense, parece aquí que el apóstol Pedro, ¿ya?, está hablando de personas que pierden su salvación. Yo no estoy diciendo eso.
Pero parece que Pedro está diciendo esto. Fíjate lo que dice aquí. Habla de aquellos que se habían escapado de la contaminación del mundo. Habla de los que habían hecho esto por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Habla de aquellos que habían conocido el camino de la justicia. Entonces, estos pasajes, ¿ya?, presentan un problema para muchos. Que yo no quiero lidiar con eso. Yo quiero decirte un principio que yo creo que es más sano. Permanecer en el Señor. Permanece en Cristo Jesús. Claro, porque un calvinista va a venir y va a decir, ya desde su perspectiva, o un reformado hoy día, porque hoy día se llaman reformados, entonces nunca fueron salvos. Wow, nunca fueron salvos. Y usted lee comentarios y usted lee, y se da cuenta de la manera en que tratan de hacerlo a calzar. Y viene el armeniano y te va a decir, no, estas personas fueron salvos, pero perdieron su salvación. Pero estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de la misma persona. Y el punto aquí es este. ¿Fueron siempre cerdos y estuvieron en la casa de Dios? ¿Fueron siempre perros y estuvieron ahí? ¿O realmente hubo un cambio en ellos? Yo no lo sé. Cuando llega al cielo le pregunta. Pero el punto aquí para mí es, yo no me voy a dejar llevar por estos lados y estas luchas teológicas que dividen la iglesia más que la unen. Yo me voy a quedar con lo que yo veo en las Escrituras. Y lo que yo le voy a decir a usted, yo creo que es lo que podemos hacer cuando hay estos problemas. Porque usted va a mirar en la Escritura que hay pasajes en que hablan acerca de esto, que apoyan esto, y hay otros que hablan acerca de esto otro. ¿Qué hago yo con esto? Con lo que Jesús dijo, permanezcan en mí. Permanecer en Él. Yo nunca le voy a decir a usted, ok, no importa, usted es salvo, siempre salvo, vaya y peque. Total, usted es salvo. Ese. Salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque los que practican el pecado, dice, no heredarán el reino de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, Gálatas, Efesios. Pero también, si usted está diciendo, es que no sé si soy salvo, yo le voy a decir, hermano, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús, permanezca en Él. Esa es la clave. ¿Cómo se resuelve este problema? Permaneciendo en Jesús. Y no hay problema. ¿Y cómo se permanece en Jesús? Obedézcalo. Sométase a Él. Ámelo. Sígalo, sírvalo. Permanecer en Cristo Jesús. Y cuando usted dice eso, wow, yo estoy eternamente seguro, yo estoy en Cristo. Porque ¿qué seguridad hay si yo digo, bueno, ahora yo estoy viviendo como cristiano? O sea, ¿esto me puede acontecer a mí? O sea, que todo esto fue una farsa. En realidad no hay seguridad. La verdadera seguridad está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces vienen estos falsos maestros y tratan de engañar a la gente, tratan de mostrarles que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero dice, cuidado, esto tiene un peligro. Pero para nosotros los cristianos, para usted que ha crecido y está madurando en el Señor, usted debe saber que su seguridad está en Cristo Jesús, no en una doctrina, no en creer en la doctrina correcta, sino en la persona correcta. Y es Cristo Jesús, es en Él, y en Él descansamos, porque Él ya lo hizo todo. ¿Ya? Y en mi debilidad y en mi flaqueza yo descanso en Él, que no hay condenación en Cristo Jesús. 3 cosas que usted debe recordar antes de irnos en esta mañana. ¿Cómo usted puede probar la doctrina falsa? ¿Ya? Primero, vea si lo que esta persona está enseñando lo enseñó Jesús. Si no está en los evangelios, entonces preocúpese. Segundo, vea si esta enseñanza está vista en el libro de Hechos. Si usted ve que la iglesia la practica, la enseña, la cree. Y tercero, mire y vea si estas enseñanzas están en las epístolas de Pablo. Enseñadas en todas sus formas. Entonces, Jesús, los hechos, Pablo. ¿Cómo podemos saber? Practicó y lo enseñó Jesús. Lo vivió y lo enseñó la iglesia. Lo vio y lo enseñó el apóstol Pablo. Si es así,
siga. Si no es así, ojo. Entonces, falsos maestros siempre van a haber, dijo Pedro. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de advertir y de estar velando. Y velando. Y la mejor manera de no dejarse engañar es conocer la verdad. No conozca el error, conozca la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, va a saber qué es error. Lo va a saber. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, y pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a poder entender que estamos en estos tiempos finales, tiempos difíciles, en donde, Señor, tu fe está siendo quebrajada, Señor, donde la verdad está siendo rechazada dentro del mismo seno de la iglesia. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a permanecer firmes en tu verdad, firmes en tu palabra, firmes en ti, con tu ayuda, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos en esta semana a honrarte, a caminar contigo, Señor, a poder ver, Señor, tu mano poderosa moverse en nuestra vida en esta semana, usándonos para compartir de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia a aquellos que no te conocen. Para ayudar, Señor, a aquellos cristianos que están a lo mejor, Señor, empantanados en algún lugar, en el error, y mostrarles la verdad en amor. Ayúdanos, Señor, porque el que hace volver a uno, dice, cubre multitud de pecados. Ayúdanos a amar tu verdad, a creerla, a vivirla y a defenderla. Te adoramos, Señor, te exaltamos en esta mañana. Pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ser esos instrumentos tuyos, a ser sal y luz en este mundo, en estos tiempos que vivimos, Señor. A entregar tu evangelio, a entregar tu verdad a los que no te conocen. Gracias, Padre. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, por sanidad, oramos por trabajo al que no tiene. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder confiar en ti, Señor, y a depender de ti, a someternos a ti, a rendirnos a ti por completo, Señor. No nuestra voluntad, sino la tuya, sea hecha en nuestras vidas, Padre. Gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tienen los anuncios, pero quiero dar un anuncio. Este viernes se va a hacer la fiesta de Paso Firme, o sea, se termina ya el semestre de Paso Firme y entonces, como ustedes saben, este ministerio alcanza a los niños y se les va a hacer una fiesta. Entonces, si alguien quiere colaborar con este